Bienvenidos a Visión del Reino, les habla el pastor David Navarro. Seguimos con nuestra serie de estudios sobre el libro de Apocalipsis. Hoy vamos al capítulo 2. Vamos a ver el mensaje de Jesucristo, el Señor nuestro, por medio de su apóstol, el apóstol Juan, siervo y apóstol Juan, a la iglesia de Esmirna. Son 4 versículos, así que no debería ser muy largo, pero aprovechamos que son cuatro versículos para hablar un poquito de esta ciudad de Esmirna. Esmirna es una ciudad que fue fundada por los griegos hace 3.000 años atrás, 3.000 años antes de Cristo, perdón, 3.000 años antes de Cristo. Fue destruida y fue reconstruida unos 300 años antes de Cristo. Fue fundada por los griegos. Es la cuna de Homero, el poeta Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. Que poeta, hay que aclarar también que no es porque escribía poemas como entendemos hoy. Como ustedes sabrán, muchas palabras con los siglos van cambiando el sentido original. Otras lo preservan, pero poetas ya eran como unos historiadores, digamos que son protohistoriadores, pero mezclaban todavía los relatos históricos, verídicos, con mitología. Entonces eso tenía Homero. Después ya va a surgir en la misma Grecia Heródoto, que es considerado el padre de la historia, porque justamente Heródoto lo que va a hacer ya es sacar de lo, digamos, mitológico y ya adentrarse en lo concreto, en lo humano. Eso es diferente. Por eso era poeta, pero no era poeta porque escribía, qué bellas estrellas. Bueno, es la cuna de Heródoto, de Homero. Ya me medí yo mismo. Esta ciudad es la única que aún existe hoy, de las 7 de Apocalipsis, de Éfeso, la Odisea, Teatira, todo el conjunto de esas 7 ciudades, la única que todavía existe hoy, digamos, sí, ¿no? O sea, no por la pandemia, pero digamos, hoy usted se puede tomar un avión, ir a Turquía y de ahí tomarse un ómnibus, un autobús, digamos, para otra gente de los países, puede visitar esa ciudad, a no ser que la pandemia no lo deje, pero existe hoy. Las otras son de ruinas. Éfeso mismo, que está creo que unos 60 o 100 kilómetros, es ruina y todos los otros son ruinas. La única que hoy existe es la tercera ciudad de Turquía, después de Ankara y Estambul. Y siempre fue una ciudad pujante. Vamos a ver que acá los cristianos de esta ciudad eran pobres, pero no quiere decir que la ciudad era pobre. Los cristianos eran pobres porque primero, aún hoy nos pasa, que por ahí el evangelio tiene más llegada con la gente humilde. Son más receptivos a la palabra de Dios. Suele pasar que la gente de clase media alta, por eso es más reticente al Evangelio. Y segundo, y esto dicen los eruditos bíblicos, si bien había gente de origen pobre, había mucha gente justamente por la fidelidad a Cristo empobrecida, porque no negaban, no tenían miedo de testificar de Jesucristo, entonces los despedían de sus trabajos, o los otros no hacían comercios con ellos, no negociaban. Y muchos funcionarios del Estado de esta ciudad o del Imperio Romano que profesaban ser cristianos, los despedían, entonces se empobrecían. Por amor a Cristo, muchos habían sido empobrecidos. Ya lo vamos a ver también. Otro dato más de esta ciudad, bueno, está en la región de Anatolia, en la región de Anatolia, Turquía. Y tenía una colina, Pagos, como los pagos que hay que hacer, estaba la colina de Pagos que estaba coronada por una serie de hermosos edificios. Era una ciudad muy próspera. En esta ciudad también fue la primera ciudad que tuvo un culto a la diosa Roma. Hasta la misma ciudad de Roma la hacían diosa, ¿no? Tenían dios y diosa por todos lados. Ni siquiera antes que Roma, ellos tuvieron un culto a la diosa Roma, a la ciudad de Roma. Y fue en el año 26 de nuestra era, de la era de Cristo, que ya se levantó también el primer templo, o el primer culto al emperador. Un poquito años antes que nuestro Señor sea crucificado, ellos ya adoraban al emperador. Que ese va a ser el problema que van a tener los cristianos, tanto en esta ciudad como después en el resto del imperio, porque bueno, el emperador, concretamente el Domiciano, que el emperador que reinaba ahí, él se hacía nombrar Señor y Dios. Y bueno, los cristianos no, por eso que eran perseguidos. Esta ciudad sufrió 2 persecuciones, una en la cual murieron 1.500 hermanos, fueron martirizados 1.500 cristianos, hombres y mujeres, y otra que fueron martirizados 800 cristianos. Bueno, básicamente eso más o menos en cuanto a la ciudad
Pero bueno, algún día que le guste Turquía y esa zona puede ir a... a veces, hoy se llama, va a ser alusión, lo vamos a estudiar en cuanto al sufrimiento por la causa de Cristo. Porque la mirra se asociaba con el padecimiento, con el sufrimiento. Y fíjense que los magos, los tres reyes magos, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, humanamente, ¿no? Por eso fue Dios eternamente, cuando se humana y nace Jesús desde el vientre de María, en el famoso pesebre de Belén, que vienen los tres reyes magos, traen oro, incienso y mirra. El oro reflejaba o simbolizaba la realeza, la divinidad de Jesucristo. El incienso era el oficio que él iba a tener que hasta aún hoy dice la misma palabra que Jesús intercede por nosotros, de oración. No se olvide que en el tabernáculo, en el templo, había un perfume del incienso de la oración, ¿no es cierto? Entonces, incienso que simbolizaba a Jesucristo el intercesor, y la mirra nos hablaba de Jesús el siervo sufriente que iba a padecer en la cruz por nosotros. Y esta ciudad significa, justamente, de todas las que más vas a sufrir, y significa mirra, que es sufrimiento, dolor. Eso, bueno, si me acuerdo otro dato, mientras voy leyendo, esto como para adentrarnos en la ciudad. Entonces dice el Señor, el mensaje a Esmirna. Escribe al ángel, también habíamos visto, todo el pasado, que el ángel pudiera ser pastor, porque ángel significa básicamente mensajero, de esos son los ángeles de Dios, la mayoría, mensajeros. Y yo, anunciador, que estoy dando un mensaje de Dios, de la palabra de Dios. Pudiera ser el pastor, escribe al pastor, o pudiera ser literalmente un ángel asignado por Dios a esa congregación, ¿cierto? Algún día vamos a conocer nuestro. ¿Cuál será el que tenemos acá? Bueno, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Bueno, algunos eruditos dicen que Jesús es un juego de palabras, ¿no? Como esta ciudad había sido destruida y reconstruida, bueno, se toma Jesús mismo, que él también murió y resucitó, como la ciudad había sido pujante, fue destruida y revivió nuevamente con esplendor y gloria. Entonces se escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, son palabras de Cristo, ¿no? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Hermano, el Señor conoce tus obras. Capaz que ni el pastor te valora, ni otros hermanos, ni una familia, pero el Señor tiene todo anotadito. No se le escapa ningún detalle de lo que vos haces, de lo que vos sufrís por Él, por su causa, aún por tus familiares. El Señor no se le escapará. Entonces dice Jesús, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y fíjese que es lo opuesto, la antítesis de Teatira. Teatira, lo vamos a ver más adelante, dice, de acá dos domingos más, dice, ellos se creían ricos, y Jesús dice, ustedes se creen ricos, pero son pobres. Y acá dice, ustedes son pobres, pero humanamente, socialmente, están empobrecidos, pero son ricos, ricos en mi reino. ¿No es cierto? Entonces dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Bueno, entonces retomo cuando se cortó. Yo conozco tus obras y tu tribulación, como decía, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aclaremos que no ser judío solamente, Jesús mismo enseña la palabra, y también Dios ya en el Antiguo Testamento, de que no basta ser con judío de sangre, hay que serlo de corazón y de espíritu. Y de hecho nosotros también, de esa forma, la palabra enseña, lo que pasa es que ahora no me acuerdo bien el texto, el pasaje, pero nosotros somos judíos espirituales, cuando creemos en Cristo. O sea, no se trata de una cuestión de antisemitismo, sino de que hay que ser genuino, original. Y los que eran aparentemente legal, ya se oponían a estos hermanos por su fe en Cristo. Y en cierta forma Jesús está diciendo lo que pasó a mí. Cuando se juntó Caifás y todo el Sanedrín, me traicionó otra vez, negoció con César, me traicionó con Pilatos y con Herodes. Por cierto, en historia se me cruzan los cables. Con Pilatos y Herodes. Entonces, bueno, ahí también, justamente con una ciudad comercial muy importante, ¿qué sucedía? Había muchos judíos. Ya los judíos se quedan al comercio desde esos tiempos. Y estos judíos, en vez de defender a los cristianos,
¿no es cierto?, que sabían el Mesías, se habían complotado con los mismos paganos para levantar esta persecución contra los cristianos. Por eso dice, estos no son judíos, estos son sinagogas de Satanás, porque no trabajan para mí, para el Cristo que soy Dios, trabajan para el diablo. Han sido cegados y valentonados por el diablo para que se opongan a la iglesia de Cristo. Entonces dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Hoy podemos decir que hay iglesias oficialmente cristianas que en realidad persiguen el cristianismo, ¿no? O transan cosas que no tienen nada que ver con la fe cristiana. Eso sería ser sinagoga o congregación o iglesia de Satanás y no de Cristo. Dice el versículo 10, no temas en nada lo que no temas en nada lo que vas a padecer. Acá, hermanos, disculpa que le pinche globo a algunos evangelistas y predicadores, pastores, acá habla el Señor del padecimiento. Te está diciendo, vas a padecer por mi fe. Y entonces conforme avanza todo este sistema de ideologías y filosofías que se están moviendo, y por la sola pensión de que el tiempo avanza, más nos acercamos al anticristo, más nos estamos acercando al anticristo, que en realidad es ese espíritu que se opone a todo lo que es Cristo. Entonces vamos a padecer. Hasta ahora en Argentina hubo cierto padecimiento de los cristianos, concretamente de cristianos evangélicos, hasta, digamos, principios de los 80, pero digamos que de mediados de los 80 hasta ahora hemos gozado de muchos favores, que no hemos sabido aprovecharlos. Sí. Ahora que se va a empezar a venir el ajuste de tuerca, ¡ay, qué bon! Pero bueno, pero estos ajustes de tuerca han servido en la historia y sirven como la zaranda, digamos, para ver, como para separar la paja del trigo, ¿no? O la cizaña del trigo. Porque las iglesias pueden estar llenas de todo tipo de gente, con distintas motivaciones. Pero cuando te dicen, te voy a matar si vos sos cristiano, ¿quiénes van a quedar? Como que se purifica la cuestión. Van a quedar realmente los fieles, los leales. Entonces a veces no dejan de ser una bendición las persecuciones, porque es una forma de purificar la iglesia, que en tiempos de prosperidad, abundancia, y cuando somos bien queridos y recibidos por todas las autoridades más, se cuela un montón de gente que no tiene nada que ver en definitiva con la iglesia. Pierde la pureza. Entonces dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. El Señor prueba la fe. Eso que Dios nos prueba y que Dios nos castiga es mentira. Cuando usted escucha, porque Dios nos castiga, mentira. Y cuando dice, no, pero Dios nos prueba, mentira. Dios prueba y castiga. Y acá lo está diciendo Jesús mismo. Jesús le está diciendo a Juan, escribí, te voy a dictar. Entonces volvemos al 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación. No te van a tirar flores, te van a tirar piedra. Y tendréis tribulación por 10 días. 10 días, dicen los eruditos, que está haciendo alusión a que va a ser una prueba breve. Y esta es una prueba localizada. Si bien también la palabra nos habla que va a venir la prueba, va a venir la persecución en todo el mundo entero, pero eso ya va a ser más a finales del Apocalipsis en sí, y digamos los tiempos viviendo del anticristo, ¿no? La hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Pero ha habido ya de estos tiempos, y sigue habiendo hoy, persecuciones a veces en ciudades concretas, en países concretos, no en todo el mundo al mismo tiempo, pero se va a venir. Se va a venir la que va a ser internacional, mundial, digamos. Entonces dice, y tendréis tribulación por 10 días. Fíjense que 10 días, esto me asombró cuando lo investigaba hoy, 10 días, y está en el versículo 10, dice que, ¿qué pasó? O sea, el Señor permitió que esté en el versículo 10 porque dice que durante el Imperio Romano hubo 10 persecuciones. Y las 10 persecuciones, la más grande fue la última del emperador Diocleciano, porque este es Domiciano. El emperador del tiempo de Juan es Domiciano. Pero va a haber otro emperador tiempo después, Diocleciano, que esa es la última de las 10 persecuciones. Fue la última que duró 10 años. O sea que el 10, acá está el 10. El Apocalipsis tiene muchos de números, la Biblia en sí, pero el Apocalipsis con sus simbologías y su interpretación. Entonces dice, no temáis en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo te echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. O sea, 10 días, lo nombran en el versículo 10, y recuerden que hubo 10 persecuciones a lo largo del Imperio Romano. Y la última duró 10 años. Sé fiel hasta la muerte,
sea, acá, hermano, el Señor vuelve a firmar. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Acá dice que en el griego lo que está diciendo Jesús es, mira, yo te voy a dar la corona, que es la corona de la vida, que en sí esta corona de la vida, es la misma vida eterna. Si bien literalmente el Señor nos va a poner coronas, hay pasajes en el mismo Apocalipsis y también en otras partes, Pablo, todo nos habla, que literalmente vamos a tener coronas, como recompensa de nuestro servicio al Señor, pero acá está haciendo alusión, la corona que yo te voy a dar, la corona de vida, es la misma vida eterna, pero la vas a recibir si sos fiel hasta la muerte, o hasta que tengas que pagar con tu vida por Cristo. Si vos arrugás, si me negás, chao. Entonces dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Estamos dispuestos nosotros, hermanos, a ser fieles hasta la muerte? Sí. Si nos quitan todo, nuestras casas, nuestra ropa, hasta la vida por Cristo. Sí. Entonces, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, así que venciere, no que yo lo vea vencer, eso vienen a arrestarme y yo lo saco pata, no. El que venciere ante estas pruebas, esta tribulación, esta dificultad, ¿no es cierto? El que venciere, dice, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? La muerte eterna, la muerte espiritual, que es la muerte en el infierno. Y por ende, que se va a consumar con el mismo infierno y Satanás mismo lanzado al lago fuego. O sea, si yo estoy dispuesto hasta que me maten por Cristo, Cristo me promete la vida eterna. Si yo niego a Jesucristo, soy un apóstata, un traidor, no voy a recibir la vida eterna. Voy a recibir la condenación eterna, que es en el lago fuego. Vida eterna en el cielo, en el paraíso, en el reino de Dios, en el reino concretamente en el cielo. Si bien, bueno, hemos explicado otras veces la dimensión del reino de Dios aquí en la tierra, pero en el cielo, en el paraíso, como se conoce, si yo no niego a Cristo. Si no, hay dos opciones, siempre decimos. Y aprovechamos un breve mensaje evangelístico. O estás con Cristo, lo recibís como Señor y Salvador, seguís fiel toda tu vida a Él y vas a heredar la vida eterna. Si no, y no hay purgatorio, discúlpame los católicos, si no vas a ser condenado eternamente con el diablo y los demonios al infierno, al lago fuego. Así que hoy recibe a Jesucristo. Otra característica, que hay algo más que me acordé de esta ciudad de Esmirna. Ellos, que por eso a los cristianos de esa ciudad, digamos, les fue fácil, estaba como en sus genes, por así decirlo. Ellos han sido una ciudad muy leal a Roma. Siempre estuvieron con Roma. En las buenas malas, y apoyaron en cuanta guerra tuvo Roma. Fueron prácticamente, si no la más, una de las ciudades más leales y fieles a Roma. Y se ve que estaban en el ADN de esta gente, porque esa misma fidelidad, los cristianos de Esmirna supieron esa misma fidelidad que como ciudad tenían a Roma, sufrieron tenerla para con Cristo. Fueron fieles al Señor hasta la muerte. De ahí también esta ciudad es Policarpo, que uno de los padres de la iglesia, por ahí capaz uno de los más preparados, más grandes. Policarpo fue amigo personal de Juan, del apóstol Juan, y fue por ende discípulo de Juan. Fue el obispo que quedó nombrado por Juan, por el apóstol Juan. Bueno, eso tenemos para decir. Bueno, el desafío, el de siempre, estar con Cristo, aunque vengan degollando, como dice el tango, aunque vengan degollando, no hay que salirse la huella. En Argentina. Bueno, Señor los bendiga y nos estaremos viendo el próximo domingo, si Señor así lo quiere. Amén. Bueno.